Aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta noche y deseamos para todas las personas que la paz de Dios esté en sus corazones, que Dios les dé una noche de paz. Y bueno, en esta noche vamos a iniciar nuestro programa después de haberlos saludado, presentando a los panelistas que hoy nos acompañan en este subprograma Nosotros Conversamos. Y quiero presentar a nuestro hermano Aarón, bienvenido al programa. Dios te pague, César. Es un honor para mí nuevamente estar en este programa, ¿verdad? Con tan hermoso tema que nos atañe, en el cual estamos conversando, ¿verdad? Sobre las contradicciones de tan famoso escrito, ¿verdad? Que en donde se relatan pues los hechos de aquella supuesta, ¿verdad? Digo yo, supuesta aparición de la Virgen Guadalupana. Un saludo a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y les pido de favor que pues nos acompañen en esta hora y que formulen sus comentarios y sus preguntas, pues vamos a estar pendientes de ellos para tratar de contestarlas, ¿verdad? Lo más certeramente posible, y que de ninguna manera, ¿verdad? Aquellos que sean detractores de nuestro programa piensen que es una agresión para ellos. César. Así es, también esta noche presento a Isaías, bienvenido. Dios te pague, César, aquí vamos a estar en esta hora para continuar con lo que comenzamos el día de ayer. Vamos a retomar un poquito de lo que comentábamos el día de ayer para darle una hilación a nuestro programa hoy y asimismo dar datos que quedaron faltantes el día de ayer para que todo esto, César, sea un complemento el día de hoy. Dios te pague. Así es, también en esta noche vamos a tener más adelante a un invitado, a nuestro hermano ministro, pero más adelante lo vamos a presentar. Mientras quiero dar la publicidad, como ya mencionábamos el día de ayer y como todas las noches lo hacemos en este su programa, en el cual, como ustedes conocen, este programa es transmitido completamente en vivo a través del 900 AM aquí en Los Ángeles en Radio Cali, como también nos pueden sintonizar también completamente en vivo a través de nuestras páginas de internet. Nuestra página oficial que tenemos para ustedes es www.nosotrosconversamos.com. Estamos ahí para servirles, para atenderlos. Ahí nos pueden pues sintonizar completamente en vivo, como también nos pueden sintonizar en la página de www.ldmusa.org. Ahí también entran a la página y le dan clic solamente donde dice radio y los manda también directamente a nuestra página oficial, donde estamos, como ya lo mencioné, transmitiendo completamente en vivo para ustedes. Como siempre, también nos pueden sintonizar y dejar sus comentarios a nuestros correos electrónicos que daremos a continuación, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también estamos en nosotrosconversamos@yahoo.com. Y no olvide también seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos, como también nos pueden buscar también en Twitter en @nconversamos, donde estamos también completamente en vivo para ustedes, y nos dejen sus comentarios, sus saludos, sus inquietudes, las preguntas que tengan relativas a nuestros temas anteriores. Y el día de hoy nos pueden llamar como siempre al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, para que también nos llamen. Y en este tema, como siempre, les pedimos de favor que las preguntas sean relativas al tema, que tenemos mucha información, muy poco tiempo, y también demandamos tanto de la estación que nos brinda el servicio, que pues que se haga una práctica con respeto, ya que por motivos de pues también que estamos al aire, es un programa público,
pues también el público merece respeto. Entonces cualquier persona es bienvenida al teléfono área 714-602-8354, pero con la única, pues el favor que les pedimos es que las llamadas sean relativas al tema y que platiquemos para que nos demos a entender en su programa Nosotros Conversamos. Y bien, bueno, iniciamos el día de ayer con una plática mencionando ya acerca de lo que básicamente es el mito guadalupano, y comenzamos a hablar de las incongruencias del Nican Mopohua. Para las personas que nos sintonizan y que no tuvieron la oportunidad de escucharnos el día de ayer, queremos darles un pequeñísimo resumen acerca de lo que platicamos. Pues muy completo, y pero solamente para las personas que no sepan lo que es el Nican Mopohua, es un documento en el cual se enseña que están pues relatadas las apariciones que tuvo la Virgen de Guadalupe al indio llamado Juan Diego. En este documento, que es el que dan ellos de prueba para demostrar que sí realmente sucedió esto que estábamos nosotros diciendo, pues se le conoce con este nombre, porque es la manera en que inicia este documento o esta narración. Las palabras de Nican Mopohua significan, pues aquí se cuenta, ¿verdad? O aquí se dice. Entonces, ese es el nombre que por eso se llama el Nican Mopohua, porque eso quiere decir esas palabras traducidas al español directamente del náhuatl. Pues en este documento decimos que se cuestiona mucho de quién lo hizo, aunque no es nuestro programa del día de hoy, nuestro tema principal, pero se atribuye a una persona que se llamó Antonio Valeriano. Pero decimos que hay muchas cosas que pues impiden que se le dé realmente el crédito, porque el original nunca se ha encontrado, aunque hay copias que podría decir uno, bueno, si no está el original, ¿de dónde sacaron esas copias? Ahí precisamente el gran dilema de que muchas personas estuvieron involucradas en la creación de esto, que originalmente pues nació, el que inició primeramente, decíamos el día de ayer, fue el padre Miguel Sánchez, después de mucho más de 100 años de que nunca se había hablado del suceso, y que muchas personas, también siendo clérigos, tampoco lo habían mencionado, que es lo que se conoce como el siglo del silencio. Entonces, platicamos el día de ayer también que ya independientemente quién lo haya escrito, independientemente en el año que haya sido publicado, platicamos y bueno, vamos a analizar lo que dice el dicho tal Nican Mopohua. Ya en otra ocasión hablaremos más al respecto de su origen y todo eso, pero queremos enfocarnos principalmente en el contenido de esto. Y por eso titulamos el tema el día de ayer, hablando de precisamente de eso. Que será confiable la información que se presenta en el Nican Mopohua como una prueba de que realmente se le apareció a la Virgen a Juan Diego. Entonces le titulamos como las incongruencias o errores o cosas que no coinciden acerca de este documento que ellos llaman el Nican Mopohua. Platicamos el día de ayer de que la ruta que platicamos que el obispo en esa ocasión no se encontraba en México para la fecha que ellos presentan, que en 1531. Platicábamos también acerca de que en el relato que se habla, Juan Diego usaba un lenguaje pues muy, que podemos decir, muy elegante para ser un indio, y platicamos de otras irregularidades. Pero entonces el día de hoy vamos a continuar y los invitamos nuevamente a que nos llamen al teléfono área 714-602-8354. Y antes de que empecemos de lleno y que mis compañeros aquí participemos, yo quiero que también empecemos con una reflexión. El día de mañana, y ya no, aunque mañana se considera el 12 de diciembre, pero desde el día de hoy ya las personas han empezado con algo que comúnmente se le denomina las mañanitas a la Virgen. Pues es una ceremonia donde pues obviamente se le cantan las tradicionales mañanitas a la imagen. Principalmente esto se hace en la Basílica de México, allá pues donde está precisamente en el Distrito Federal, pero también muchas personas en una imagen que tengan en su casa, también hay personas que contratan un mariachi, le cantan ellos personalmente lo que son las mañanitas. Y mi pregunta aquí es la siguiente: ¿cuál es la finalidad de cantarle las mañanitas a la imagen? ¿Qué es lo que realmente se celebra? Porque nosotros comúnmente entendemos que las mañanitas son cantadas a una persona por una costumbre, por una tradición, de que se cumple un año más de su nacimiento, de su natalicio, del día en que pues obviamente decimos nació esta persona, independientemente sea hombre o mujer, eso no importa.
Pero, ¿por qué si lo que se celebra es el hecho de una aparición de una, pues en este caso dicen ellos, de la Virgen de Guadalupe a un indio Juan Diego, ¿por qué cantar las mañanitas? O sea, ¿qué relación? Es como si en un velorio nosotros se oyera la marcha nupcial. Podríamos decir, bueno, ¿qué relación tiene si estamos hablando de un velorio y poner la marcha nupcial? O en una fiesta, en una grande festividad, que pusieran música de velorio. Entonces todo eso queremos empezar para que ellos empecemos a analizar por qué esta situación que la gente lo ve tan normal, pero si se celebra el acontecimiento de una aparición, ¿por qué las mañanitas? Y si son las mañanitas, pues ¿cuántos años cumplió la Virgen? O sea, todo esto nos invita a que pensemos y analicemos. Sí, porque ciertamente, como dice César, pues es una tradición, ¿verdad? En México, principalmente, y aquí en Estados Unidos con todas las personas latinas que aquí habitan, pues cada vez que una persona cumple años, ¿verdad? Es el día de su onomástico, pues tienen por tradición cantarle las famosas mañanitas. Pero aquí nos causa, como bien decía César, nos causa un poquito de inquietud y curiosidad el por qué en ese acontecimiento pues se han hecho ya hasta tradicionales, ¿verdad? El cantarle estas famosas mañanitas, porque decimos, bueno, pues se les canta las mañanitas cuando es cumpleaños de alguien, y pues si supuestamente cuando la guadalupana se le aparece Juan Diego, pues no es en el momento en que nace, ¿no? O sea, entonces, pues son cosas, datos curiosos que nosotros nos hemos puesto a ver, y que si realmente pues nos, vuelvo y redundo en la palabra, nos causa curiosidad el porqué del canto de las mañanitas, pues si no es un cumpleaños. Así es, yo quisiera hacer un paréntesis en el tema, ya que pues son argumentos contundentes lo que datan los libros que tenemos aquí sobre la mesa, y todas las bases históricas que van en contra de lo que se ha enseñado a través de los siglos, ¿verdad? Desde 1648, que es la primera vez en la que se conoce un escrito del Nicán Mopogua, y precisamente fue una traducción de Laso de la Vega, de unos escritos que él encontró en el monasterio en el que él fue hecho vicario en 1647. Los lee, los estudia, los analiza, y de ahí surge la primera aparición del Nicán Mopogua. Más adelante quieren hacer un puente entre lo que eran los testigos, algunos de los testigos, vamos a decir, orales, o sea, que escucharon de personas que estuvieron vivas en aquel tiempo, en 1531, y que en 2 generaciones ellos quieren hacer este puente, queriendo decir que son personas que están todavía vivas de aquellas relaciones, de aquellas crónicas que se contaban de la aparición de 1531. El paréntesis que yo quería hacer es que nos pusiéramos a meditar, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que pues llevan en su corazón y en su mente esta tradición. No es que estemos nada más porque digamos no, es mentira, no, es irrelevante, sus fuentes son débiles, no, es el hecho de que ustedes que la practican tengan una fuente sólida, de que su tradición de verdad esté sustentada en fuentes fidedignas, ya que la misma ciencia, ¿verdad?, ha descubierto a través de los análisis que se han hecho, por ejemplo, uno de ellos, que el ayate en el cual se queda plasmada la imagen de María, pues no era ni siquiera de maguey, sino era de algodón. Estábamos mencionando que a nosotros, en toda la historia que se nos ha contado, siempre se nos ha dicho que era de maguey. Entonces, la historia en los análisis, la ciencia en los estudios que ha hecho, está desmintiendo tales fuentes, y con esto quedan excluidas todos estos tipos de argumentos que la Iglesia Católica ha venido montando uno sobre otro, y cuando le falla uno, pues le mete otro. El día de ayer comentábamos que el Nicán Moctempana es precisamente un libro que se añade al Nicán Mopogua,
¿Y por qué le añaden? Bueno, porque en el Nican Moctezuma ya trae una biografía, lo que no el Nican Mopogua de Juan Diego. Ya a ella le dan un lugar de nacimiento, ya le dan una fecha de nacimiento, ya le dan un nombre, ya le dan una fecha de morir. Entonces ya ellos quieren ahí como relacionar a manera de hacer más fuerte esta aparición que desde el primer momento en que empezamos a hablar ayer decíamos que los mismos estudiosos de este fenómeno guadalupano hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo. Y la fuente más certera de esto es que en el 2002 cuando Juan Pablo II canonizó a Juan Diego, él utilizó una biografía totalmente diferente a la que se nos ha enseñado en toda la historia. Por ejemplo, de Juan Diego, en la historia del Nican Mopogua, se nos habla que era un humilde neófito, un indio macehual, ¿verdad? Pero ya en la misma historia que se relata en el Nican Moctezuma, ahí habla de que Juan Diego tuvo esposa, y dan el nombre de su esposa. Y ahí mismo dice que Juan Diego no tuvo descendencia, que nunca tuvo hijos, que incluso fue casto toda su vida. Pero cuando Juan Pablo II lo canoniza, la biografía que da la diócesis católica de Norberto Rivera es que Juan Diego precisamente se encontró que era verdad porque se estudiaron sus genes, el ADN de Juan Diego, y a través de su descendencia se llegó a la conclusión de que sí existió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú que practicas esto, tú que mañana vas a ir a cantar, vas a ir a hincarte ante la imagen o incluso hasta ante Juan Diego, ¿en qué estás parado? ¿Cuál es tu base? Es lo que queremos llegar. No nada más queremos inundarte de información. No. Queremos que también, como lo mencionabas, esas reflexiones en lo que tú estás creyendo. Porque cuando la diócesis de México, que por nombre es el arzobispado, es Norberto Rivera, y su biografía de él es totalmente diferente a la que se ha venido contando por más de 4 siglos, entonces, ¿qué es esto? ¿No? Es una añadidura sobre otra añadidura, y mañana ¿qué va a pasar? ¿Y mañana qué le van a cambiar? Incluso la foto que se nos ha siempre mostrado de Juan Diego, mírenla ustedes, un indio, un personaje con unas facciones de un indígena, pero después de su canonización vuelvan a fijarse en sus facciones totalmente cambiadas. Ya no es un indio, ya es un europeo, ya le quitaron la barbita de indio, ahora ya tiene una melena larga, el color de su piel, sus ojos. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿se va a cambiar toda la vida? Es lo que queremos llegar a que se comprenda. Así es, y mira, también un dato importante es que, por ejemplo, tú decías que hay un continuo cambio en todo esto. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, Jesús Hernández Roldán, que es el que representa al Centro de Estudios Guadalupano en México, en Puebla. Él mencionaba unas palabras muy interesantes. Decía, para respaldar esa creencia de la aparición del indio, de la Virgen al indio Juan Diego, hay documentos que tenemos. Y él menciona, y hay otros que quisiéramos tener. Con esta afirmación, él declara claramente, dice, al decir, hay otros que tenemos. Los que tenemos son los ficticios, los que últimamente están mencionando, pero dice, y hay otros que realmente quisiéramos tener. Ahora, esta persona, Jesús Hernández Roldán, no aprueba la biografía que hizo el arzobispado de Norberto Rivera. Prefiere quedarse con la antigua, que está en el Nican Moctezuma. Entonces, como una persona que es el que dirige el instituto o el Centro de Estudios Guadalupanos en México no aprueba lo que el Arzobispado de México también aprueba? Claro. Y también dice él, ojalá tuviéramos toda la información, y él textualmente él dice, hay documentos que tenemos y hay otros que quisiéramos tener. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que siendo el que dirige este centro, que estudia, por eso se llama así, Centro de Estudios Guadalupano, el fenómeno de la Virgen, que él mismo no está seguro, y él admite, Zumárraga nunca escribió nada al respecto, y él admite muchas cosas, pero aquí estamos viendo ese punto importante.
si ese personaje, que es el que dirige el Centro de Estudios Guadalupano en México, no está seguro de este acontecimiento, y hasta dice que ojalá tuvieran estos documentos para poder probar a la gente, ¿cómo es posible que las personas que desde el día de hoy ya escuchábamos cómo la gente, decíamos, le lleva las mañanitas a la imagen, sea en México o sea aquí las personas en su propia casa, que tengan una imagen en su casa, ahí ya le ponen el mariachi, le ponen las mañanitas, se empieza a hacer una grande movimiento, y ya los medios de comunicación anuncian que en unas horas más pues se van a televisar las mañanitas, y hasta enseñan una cobertura completa desde México, desde aquí Los Ángeles, incluso hasta Roma. Pero todo esto, decimos, es producto de esta invención, y el punto principal que queremos llegar es cierto. Podríamos llenarlos de información, pero van a decir de ellos, bueno, pues yo no sé, no me consta, y yo mejor me quedo con lo que me enseñó mi mamá o mi papá. Entonces, vamos a continuar hablando de este tema, y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado que está con nosotros ya, hermano Israel, bienvenido. La paz del Señor, hermano César, a todos nuestros hermanos en el panel y a todas las personas que nos escuchan en sus hogares, en sus automóviles. Pues la paz de Dios es nuestro deseo, que la paz de Dios esté en sus corazones. Estamos aquí para mencionar, como decían nuestros hermanos, acerca de este tema tan importante. ¿Cuál es el fin, cuál es la finalidad, el propósito del por qué estamos hablando de esto? No es de atacar, porque no es ese el fin, no es ese el plan. La finalidad es apoyar, ayudar a las personas que desgraciadamente no han sido instruidas, no tienen en quién confiar, no tienen en quién creer, no les han enseñado la verdadera adoración a quien se debe de hacer. Los están haciendo adorar cosas que por naturaleza no son dioses, y así dioses no son los que se hacen con las manos de los hombres, son ídolos, son cosas que Satanás pone en su camino para que ustedes ofendan a Dios más y más. Hoy estamos hablando de este tema, el Nican Mopogua. Es el documento más antiguo sobre las supuestas apariciones guadalupanas. ¿Qué es el Nican Mopogua? Es ese escrito que quedó, como decían nuestros hermanos, desde el día de ayer estaban mencionando, con mucha información. No es la idea tampoco llenarlos de información. Busca tu Biblia, busca un cuaderno, un lápiz, escribe, apunta los datos, los libros, para que tú también investigues y te des cuenta del error tan grave en el que estás. Es cuestión de vida o muerte. Tu vida eterna en el cielo está de por medio. Sí, hermano, mire, algo que me sale a mí, una pregunta que yo me vengo formulando, ¿verdad?, desde el día de ayer, y que quisiera manifestar en este momento, es que a mí me causa mucha curiosidad el hecho de que aquí se habla de muchos personajes secundarios en esta historia. Hablan acerca de Juan Diego, hablan acerca de un relato de Antonio Valeriano, que estamos sabiendo es el Nican Mopogua, y todo este acontecimiento de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. Yo me doy cuenta que son personajes secundarios los que hacen esta narrativa y dan a saber este acontecimiento. Lo que a mí me llama mucho la atención es por qué la autoridad eclesiástica que existía en aquel tiempo, estoy hablando de Fray Juan de Zumárraga, no da a conocer, porque para mí sería la persona más ideal que pueda dar a saber este informe. A ver, mira, hermano Aarón, españoles tales como Bernal Díaz del Castillo, Diego de Durán, Bernardino de Sagún, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés e incluso, como mencionaba usted, el mismo Zumárraga, nunca mencionan la aparición en el Tepeyac. Esa mención, ni Zumárraga menciona ese evento como la aparición o la supuesta aparición de la Virgen, y él fue el que supuestamente entrevistó a Juan Diego. Es el más grande error. Sí, eso es lo que a mí realmente me llama mucho la atención. Yo mirándome como persona ignorante en este tema, digámoslo así, en un supuesto, pues me nace esta curiosidad. ¿Por qué la persona que para mí sería la más ideal, ya usted lo mencionó, ¿verdad?, que sería Fray Juan de Zumárraga,
que sería la persona más ideal, puesto que conocía de letras, era una persona muy letrada, muy estudiada, ¿verdad? Porque él, precisamente él, y usted ya mencionó otros muy importantes que también no hablan, que serían para mí los más indicados, el hablar y dar a conocer este hecho. ¿Por qué fundamentarnos en un personaje que no se sabe a ciencia cierta? Nadie da a ciencia cierta dónde nació, cuándo nació, quién era, si verdaderamente existió, porque unos autores dicen una cosa y otros tienen otras discrepancias, y hay hasta la fecha estamos hablando de 1500 años, y hay un centro de estudios guadalupanos que todavía no da datos certeros de aquel tan famoso hecho. Se contradice en muchas ocasiones. Así es. Compañero, mire, ¿por qué se contradice? En muchas ocasiones. Otra cosa es que mencionan a Fray Juan de Zumárraga como menciona a un arzobispo. El decano Mopogua menciona a un arzobispo. Y resulta que si las apariciones dicen que sucedieron en 1531, pues este dato sería equívoco, porque Fray Juan de Zumárraga no fue nombrado arzobispo sino hasta 1547. Hasta ese entonces fue nombrado arzobispo. Entonces ahí está otra contradicción del Nican Mopogua. Si fue en 1531 las apariciones y menciona que se fuera que fuera a mostrar la tilma o a las flores, lo que es que le cambian a cada rato, ya no sé ni qué decir, que fue a mostrar a Fray Juan de Zumárraga supuestamente, porque a veces dicen que las flores o la tilma, todas las cosas que inventan una y otra forma, pero no menciona ahí un arzobispo. Y resulta que Fray Juan de Zumárraga no fue nombrado arzobispo sino hasta 1547. Y ni siquiera obispo era, porque estamos hablando de que el arzobispado ya es un grado más arriba. Y entonces ni siquiera en esa fecha era obispo. O sea, no podía aspirar al arzobispado. Sí, hermano, perdón. Hay documentos que afirman que exactamente en ese tiempo Fray Juan de Zumárraga no estaba en México. No, porque precisamente iba a ser consagrado como obispo, aunque ya era obispo electo, pero todavía no era consagrado como obispo, pues mucho menos como arzobispo. Pero también, continuando en el relato que estábamos el día de ayer, sí, y antes de que nos vayamos a corte en los minutos que nos quedan, en este lapso de tiempo, dice que después de que ya va la primera ocasión con Juan de Zumárraga, la Virgen le da una encomienda, pues que queremos analizar muy, muy detalladamente. Le da una orden, aparte que le mande con Zumárraga que le construyan el templo, le dice que solamente los recados, las órdenes y al final de cuentas también las rosas que eran la señal que después iba a ir a recoger Juan Diego para llevársela a Zumárraga, solamente se presentara delante de él y solamente a él le hablara y solamente a él le enseñara lo que la Virgen le mandaba. Entonces ahí vamos a empezar a analizar varios puntos a tratar. Número 1. Si realmente Juan Diego obedeció como la Virgen le dijo, estamos hablando de dos personas que, aunque ya mencionamos que no estaba en México, pero vamos a dar por hecho que sí estuviera. Estando él en México, estamos hablando de dos personas que hablaban un lenguaje diferente. Decíamos nosotros, bueno, ¿cómo se comunicaban? Porque una cosa es que digan ellos que la Virgen sí hablaba todos los idiomas, pero Zumárraga no, ni Juan Diego tampoco. Así es. Entonces, pero si decimos nosotros, como lo ponen en las películas, que usted lo puede ver si ha visto una película de las que comúnmente salen en México o aquí, o documentales sobre que hacen una recreación del Nican Mopogua, ponen siempre una persona junto a Zumárraga y dicen, es que él era el traductor, era él el intérprete, que obviamente, dicen ellos, él no sabía el lenguaje de los indios, entonces ocupaba a alguien que le estuviera traduciendo. Mi pregunta es, hermano César, y la Virgen con tanto poder, con tanta gloria y con tanto, ¿no sabía que Juan Diego ocupaba un traductor para que le tradujera al español a Fray Juan de Zumárraga? Porque pues si dicen, las personas dicen, es que necesitaba un traductor. Bueno, y la Virgen no sabía, que le dio la orden de que solamente a él le enseñara. Pues ahí estamos de lo que estamos analizando. Pero si realmente sucedió que tenía un intérprete, entonces Juan Diego no obedeció. Y aquí otra pregunta que es muy importante y ojalá las personas la analicen. Bueno, ¿por qué la Virgen tendría que usar intermediarios?
¿Por qué mejor? Al cabo ella sí era bilingüe, trilingüe y multilingüe. ¿Por qué no presentarse directamente a Juan de Zumárraga y decirle, ¿sabes qué? Hazme un templo y punto? Mira, ese es precisamente, le acabas de dar al clavo. Mira, se trataba de conquistar a los indígenas que estaban precisamente en esa, y después de la caída de la gran Tenochtitlan, estamos hablando que ahí había soldados, había comerciantes de España, estaban los franciscanos, estaban los dominicos, los predicadores. Se trataba de que, bueno, pues es que los indígenas, incluso en las palabras de este Jesús Hernández que tú acabas de mencionar, ellos se resistieron a la evangelización que traían los franciscanos de España. O sea, hubo muchos años de resistencia. Entonces ellos se tuvieron que inventar algo para acabar con la guerra, para acabar con el derramamiento de sangre. Y esto es una historia literaria, o sea, el Nican Mopogua es una historia paralela a narraciones de los náhuatl que ya existían en ese tiempo. Bueno, ayer mencionábamos que ya había una advocación a una diosa que se llamó Tonatzin, de los indígenas de allí, precisamente de la Ciudad de México. De todo los estados y su alrededor venían a darle culto a Tonatzin. Bueno, la Iglesia Católica, más acentuadamente en México, tuvo que inventarse algo que se pareciera a lo que los indios creían, o sea que durante muchos años ya tenían arraigado en su corazón. Tuvieron que hacerle algo que se asemejara. Por ejemplo, los indios creían, por ejemplo, una de las poesías en el náhuatl, la belleza de la poesía en el náhuatl es precisamente el canto y la flor. Entonces, si nosotros leemos el Nican Mopogua, esas dos palabras abundan demasiado, el canto y la flor. Incluso en las narraciones primeras del Nican Mopogua, dice que lo primero que escuchó Juan Diego eran precisamente los cantos de unos pajaritos. Y dan los nombres de los pajaritos que están en el Nican Mopogua. Casualmente, esos mismos pajaritos los encontramos en el libro del Cantar de los Cantares. Ese nombre está allí. Cuando hablamos de los rayos que le ponen a María, porque no era ni Guadalupe sino a María, esos rayos las tenía precisamente Tonatzin también. O sea, son muchas asimilaciones y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Para reemplazarla. Exactamente, o sea, se trataba de que se acabara la guerra, la evangelización de sangre, o sea, a base de sangre, y tratar de conquistarlos de una manera sutil. ¿Y a quiénes le tuvieron que poner? Pues a un indio. Entonces, lo que tú dices, ¿por qué no se le apareció a Zumárraga? Pues porque Zumárraga era un español. Tuvieron que mandarles a un indio. Incluso la pelea que hubo durante los 500 años de 1531 al 2002, en que Juan Pablo II canonizó al primer indio, al primer indio, fue precisamente eso. Porque a la Iglesia de México la tienen, o sea, había indios de todo el mundo, había santos de todo el mundo, pero no había indios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Iglesia? Pues canonizar al primer indio. Y como nada más era uno, pues después tuvo que canonizar a otros dos. ¿Para qué? Para que la advocación no perdiera precisamente la llama que ya se iba apagando, la advocación a María. Lo que estaba aconteciendo en 1531, de que se estaba perdiendo eso, tuvieron que inventar el Nican Mopogua, tuvieron que inventar las apariciones. Es lo mismo que tuvo que hacer en el 2002, canonizar a un indio para que no se apagara. Esa es la respuesta. Bueno, entonces con esto no lo dejamos hasta el momento. Vamos a ir ahorita al corte intermedio. Tenemos todavía mucha información para ustedes. Escuchen las direcciones, apúntenlas, visiten nuestros templos y continuamos con su programa. Nosotros conversamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California.
Área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626, 432, 8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714, 542-3256. Sí, pues regresamos nuevamente, ¿verdad? Aquí al programa nosotros conversamos y pues estamos hablando acerca de las incongruencias, ¿verdad? Sobre el Nican Mopúa, el libro que supuestamente, o bueno, no podríamos decirlo, César, de tal manera como libro, sino más bien como un manuscrito, algunos párrafos que si más allá abarcarían unas 10 páginas, ¿verdad? Y estamos hablando de las incongruencias que en él se presentan acerca de, pues, ¿verdad? Cómo es de que la Virgen le sugiere o le ordena, más bien dicho, según la narrativa que allí se dice, cómo le pide a Juan Diego que le diga, ¿verdad? Exclusivamente a Fray Juan de Zumárraga y personalmente ahí, de que nadie se diera cuenta, sino que fuera digamos una conversación personal para que nadie se enterara, y cómo resulta que hay una persona, ¿verdad?, que los tiene que interpretar, porque ya bien lo mencionaban ustedes, pues Juan Diego era un hombre que no tenía conocimiento del castellano en su plenitud, y Fray Juan de Zumárraga, ¿verdad?, en aquel tiempo no tenía conocimiento pleno del náhuatl. Entonces ahí viene una de las incongruencias que nosotros vemos, puesto que la orden fue no decirle ni comentarle a nadie, y bueno, pues ahí se pierde esta orden digamos, de guardar secreto o de hacerlo estrictamente entre estas dos personas. Bueno, ¿y qué pensaría la Virgen de que no le cumplió Juan Diego? Pues imagínense, yo pienso que, me pregunto yo, ¿acaso la Virgen de Guadalupe no sabría el conocimiento de los idiomas de los que dos? dice la Virgen de Guadalupe, ahorita pasamos con otro personaje de la historia que es el tío de Juan Diego. Cuando se le aparece la Virgen a Juan Diego, le dice: yo soy la siempre Virgen María. Cuando se le aparece la Virgen misma al tío Bernardino, le dice: yo soy la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué a Juan Diego le dice María y por qué al tío le dice Guadalupe? Ahora, ¿por qué también si Juan Diego iba porque en el tercer día de las apariciones nos cuenta el Nican Mopúa, que menciona él, que dice que iba de camino a recoger la señal que la Virgen le había mandado. Sí. Pero no fue porque su tío estaba enfermo. Entonces su tío estaba de alguna manera pues ya muy grave enfermo. Entonces dice que Juan Diego quiso ser más listo que la Virgen y le da la vuelta al cerro y dice: por aquí no me lo voy a encontrar. Pero en el relato nos dice lo siguiente, de que sí se la encuentra. La Virgen fue más lista y le aparece y le pregunta: ¿a dónde vas, Juan Diego? Entonces él dice: bueno, voy al templo de Tlatelolco otra vez, que ya dijimos que no existía. Pero le va y le dice que porque iba a ir por un sacerdote para que confesara a su tío, lo dispusiera y le diera la extremunción. Si hubiera sido cierto este relato, ¿por qué entonces la historia no registra que a los indios no se les daba ninguno de los sacramentos, mucho menos el de la extremunción y el bautismo, por considerarlos carentes de alma, o sea, como animales? ¿Por qué? Eso es para que lo entendamos. Entonces, si también decimos otro viaje sin sentido, en primer lugar no había ningún convento y tampoco a qué iba si no iba a recibir ninguna ayuda. ¿O qué acaso Juan Diego no sabía que a los indios no se les daban esos sacramentos? Entonces todo eso es lo que estamos nosotros platicando, y hay muchas incongruencias que estamos nosotros diciendo, pero tenemos una llamada del programa y queremos dar la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Leopoldo. Gracias. Bueno, para empezar, ya les he comentado muchas veces que nosotros no adoramos a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso no tendría que repetirlo porque no es verdad que lo hacemos.
Otra cosa, están hablando de las incongruencias del Nicanor, pero no es que vaya yo en contra de la Biblia, pero ustedes se dan cuenta que la Biblia también tiene un montón de incongruencias. Por ejemplo, para empezar, quien la fundó la religión católica, la religión católica, tampoco escribió nada, no se sabe ni su lugar de nacimiento, ni fecha exactamente. O sea, tú puedes escribir lo que sea, pero en realidad no sabes que realmente hay otros escritos aparte. ¿Perdón? Sí, adelante, Leopoldo, te estamos escuchando. Aparte, ya, por ejemplo, ya hemos dicho que la Virgen de Guadalupe solo es una vocación de la Virgen María. A la Virgen María se le puede festejar un cumpleaños, se le puede festejar como Madre de Dios, aunque ustedes dicen que no es Madre de Dios porque ustedes no creen en Jesús como Dios, entonces son unos idólatras porque a Jesús se le adora, entonces seguramente ustedes son unos idólatras porque el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Bueno, todo eso totalmente no lo entienden. Bueno, entonces, Leopoldo, una sola pregunta, Leopoldo. El Nicanor es para dar una... Perdón, es que no se escucha muy bien, no te entiendo. Continúa, Leopoldo, continúa. Gracias. Es que de pronto se escucha voz y pienso que hablan. Entonces, solamente el Nicanor se escribió para evangelizar. Igual, por ejemplo, ustedes que se escribió mucho tiempo después, igual la Biblia, los evangelios se escribieron muchísimo tiempo después, ni siquiera narran los hechos tal cuales son, porque no es una biografía, son una reinterpretación de los hechos teológicamente. Entonces, si nos vamos a comparar cómo se escribió la Biblia y cómo se escribe el Nicanor, hay tantas similitudes y tanto, entre comillas, por así decirlo, desorden de ideas que no concuerdan. No sé si ustedes sepan, en la Biblia, en el Génesis hay 2 relatos de la creación, 2 relatos del diluvio, 2 relatos de cómo se dieron los 10 mandamientos a Moisés. O sea, hay un montón de datos que no coinciden para nada realmente. Por ejemplo, en los evangelios dice que eran 2 hombres cuando Jesús se le presentó a María Magdalena cuando resucitó. Después dice que nada más era un ángel subido arriba en la piedra. O sea, hay un montón de entre comillas, digámoslo, incongruencias, que también, o sea, como a veces tenemos el problema de cuando alguien no cree en Dios, nosotros apologéticamente le tratamos de explicar por qué, pero decir, no, es que tu Biblia no es nada coherente y no hay nada que realmente te lleve a creer en esto. Entonces, ¿por qué creemos? Por la fe. Muy bien, Leopoldo. Bueno, pues te agradecemos tu comentario. Siempre, ¿verdad? Es respetado y siempre es bienvenido, Leopoldo. Pues te esperamos para la próxima, ¿eh? Otra cosa, sí, gracias. Por favor, no repitan que nosotros adoramos. No sé si les quede claro o no. Bueno, está muy bien. Cuando decimos adorar es porque estamos documentados incluso en el Código de Derecho Canónico. Este no es el tema de hoy, pero si tengo oportunidad la próxima semana yo te voy a mostrar la adoración. Así está, en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica está la adoración a los santos, y yo te lo voy a mostrar textualmente. Ahorita no es el tema, hay mucha información todavía que tenemos que dar, pero yo te lo muestro y hablamos un poquito más de eso, si tú gustas. Continuamos con nuestro tema. Agradecemos, ¿verdad?, la llamada de nuestro amigo Leopoldo, que pues nos dice su punto de vista, y se respeta, ¿verdad?, el punto de vista de todas las personas, así como nosotros damos nuestro punto de vista con bases, con historia. Estaba leyendo, compañeros, hermanos, que estamos en el panel, acerca de el testimonio del relator de la Congregación para la Causa de los Santos en marzo de 1982 en Roma, cuando se estaba queriendo canonizar a Juan Diego. Sandro Corradini, relator de la Congregación para la Causa de los Santos, declaró: mire, de Juan Diego no hay nada. Estamos hablando del relator de la Congregación para la Causa de los Santos.
Estamos hablando del que se encarga de agarrar toda la información, papeles y todo para investigar exacto, la veracidad de la historia de quien quieren canonizar. En marzo de 1982, Sandro Corradini, en Roma, declaró: mire, de Juan Diego no hay nada. La Virgen de Guadalupe es un mito con el que los franciscanos evangelizaron a México. Juan Diego no existió. Vea, dijo, señalando una pila de documentos que estaba en el suelo. Vea lo que tenemos ahí y no sirve. Juan Diego no pasa. Eso es lo que dijo Sandro Corradini, relator de la Congregación para la Causa de los Santos, en marzo de 1982. Mire, hermano, queríamos también darle otra llamada. Tenemos a José de Diamond Bar. Bienvenido, José. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Excelente tema, como siempre. Pues sí, yo no sé por qué la iglesia no ha enseñado la verdad a la gente, quizás por la escasez de santos, por la verdadera escasez de santos. Y pues para mí esto no es más que una historia inventada por ellos en el mejor de los casos, o una manifestación diabólica en el peor de todos, porque como lo he dicho en otras ocasiones, solamente hay dos que piden adoración, que es Dios y que es el enemigo, ¿no? El enemigo de nuestras almas. Entonces, pues para mí eso está claro. Les agradezco el programa, porque ahora pues tenemos más información, y es gracias al trabajo laborioso de ustedes. Que el Señor los bendiga y les siga iluminando para traer más luz hacia la gente y hacia los buenos católicos que están siendo engañados por el clero. Muchas gracias, José. Agradecemos también su llamada, su punto de vista, y pues estamos haciendo lo posible, ¿verdad?, por traer todos los datos y toda la información, y en los datos encontramos que no se sabe dónde nació Juan Diego, no se sabe en qué año nació Juan Diego, no existe ningún acta de nacimiento, no hay pruebas de su existencia. Según los curas que han escrito las varias historias de las apariciones de la Virgen de Guadalupe de México, la de México, aclaro, dan 4 lugares de su nacimiento: Cuautitlán, San Juanico, Tulpetlac y Tlatelolco. Son los 4 lugares que mencionan los diferentes curas. Ya mencioné también el testimonio del relator de la Congregación para la Causa de los Santos, y acerca también del testimonio del abad Schulenburg, Guillermo Schulenburg, abad de la Basílica de Guadalupe en México por muchos años. En una entrevista que apareció en diciembre del 95 en la revista Ixtus, le preguntaron: ¿qué pasa con Juan Diego? ¿Existió? Y dijo el abad Guillermo Schulenburg que, si mal no recuerdo, por 33 años fue abad de la Basílica de Guadalupe en México. Él dijo: es un símbolo, no una realidad. Es un elemento histórico difícil de probar, ya que no hay los documentos para hacerlo. No hay fe de bautismo de Juan Diego, ni hay constancia por escrito de quiénes fueron sus padres, ni en dónde vivió. Juan Diego, dijo, es una tradición. Sin embargo, le dijo el que lo entrevistaba, la existencia de Juan Diego significaría la dignificación del indio. Sí, dijo él, pero no como existencia, solamente como un símbolo. Sin duda el nombre, dice, Guadalupe, nos viene de Extremadura, es un nombre árabe. Sí, lo dijo Guillermo Schulenburg. Y las palabras que él, o sea, el título que le da a la canonización es que Juan Pablo II canonizó a el mito, a la advocación, no en sí a la realidad, o sea, que haya existido. Es lo que él canonizó. Así es. Mi pregunta es, ahora la gente católica, entonces, si ya han escuchado y hay datos de líderes y de la gente que colecta la información, que no hay ninguna existencia, no concuerde lo que ellos le creen,
lo que ellos creen de la Virgen y de la aparición. Entonces, ¿por qué están creyendo en eso todavía? Unas, como dicen, por buena fe, como decían, están una imagen, quizás como decíamos de antes, los indios tenían la princesa, ¿cómo? Tonantzin, pero agarraron una reemplaza en cual era la Virgen Guadalupe, que ya escuchamos que era una que los indios adoraban por mucho tiempo y pensaban, pues, ¿cómo lo vamos a conquistar a ellos si no les dejamos algo? Y otra de las cosas que yo miro aquí es de que más bien ellos la siguen adorando porque es una tradición, o sea, es una costumbre que ya tienen de más de 1000 años. Digo, de más de 500 años. Entonces, al tener una costumbre de hacer algo, entonces es muy difícil quitárselos, es muy difícil deshacérselos. Aunque las personas conocedoras del asunto les evangelizaran de acuerdo a la verdadera palabra de Dios, al verdadero evangelio, ellos no lo aceptarían porque nunca se les evangelizó con eso. A ellos se les evangelizó conforme a tradiciones, costumbres impuestas por la misma imaginación del hombre. Y es una costumbre que tiene en sí la Iglesia Católica en México. Ellos adoran por costumbre, no por conocimiento. No se hace el uso de la razón, de decir, vamos a investigar, vamos a leer la historia. Ese es parte del problema que hay en las personas, con todo respeto a las personas que pues creen, ¿verdad?, estas tradiciones. Es cuestión de estudiar un poquito, es cuestión de buscar un poquito. En 1531, que dicen que Juan Diego va a recibir los sacramentos a Tlatelolco, eso no es posible. Si se ponen a estudiar un poquito, porque en ese tiempo, como decían nuestros compañeros, los indígenas eran considerados como no humanos, supuestamente no tenían alma, y a los indios no se les permitió sino hasta 1540 que participaran, que recibieran los sacramentos. O sea, es cuestión de investigar un poquito. ¿Cómo es posible que nos dicen esto si todavía en ese tiempo no se les permitía a los indios hasta 1540? Tampoco es posible que Juan Diego fuera a recibir los sacramentos a Tlatelolco, porque no había parroquia en Tlatelolco. La parroquia de Tlatelolco se construyó hasta 1572. Entonces, ¿a dónde iba Juan Diego? O sea, no es cosa de estudiar un poquito, de leer un poquito. La propia historia. La misma historia. Sí, y otro dato curioso que le mencionamos acerca de esta narrativa es la situación que cuando la Virgen le llama, ¿verdad?, a esta aparición le llama la atención a Juan Diego y le dice, ¿a dónde vas? Curiosamente, pues ahí en ese momento Juan Diego no conocía nada de la existencia, no sabía quién era esa imagen supuestamente que se le estaba apareciendo, no sabía cómo se llamaba, no se le había presentado, yo soy fulana, no, nada, y muy rápidamente Juan Diego le contesta, dice, pues voy a tu casa. Entonces ahí es una incongruencia que nosotros vemos, cuando Juan Diego todavía no sabía quién era, no se le presentaba. ¿Cómo es posible, verdad, que un indio sin conocimiento de la religión católica le diga, voy a tu casa? Y ¿no? Si ya tenía una casa, ¿para qué quería otra? ¿Para qué quería otra, ciertamente? Y luego con lo que decíamos ayer, casualmente que se le hiciera en un lugar donde ya era dedicado a otra imagen, a otra adoración, ¿verdad? La que ya decíamos el día de ayer es la diosa Tonantzin, la que en aquel tiempo estaba pues a las riberas del lago Texcoco, que es el cerro del Tepeyac, ¿verdad? Que tenía adoración pues por los nativos de aquel tiempo. Mire, yo quisiera aprovechar los últimos minutos que nos quedan para dar unas últimas incongruencias, porque ya el tiempo se nos fue. Número 1, estamos hablando de eso que usted mencionó, y luego hablamos ya de la parte final, de cuando ya por fin llega este Juan Diego con la Virgen y le dice, sube al cerro y ahí vas a encontrar pues las rosas. Para ellos es una señal muy distintiva, porque según ellos no podía ser posible que en esa temporada del año o en ese lugar hubiera rosas. Por eso lo consideraron por eso sabía la Virgen supuestamente que su Marga se iba a sorprender mucho, porque no era posible que hubiera rosas. Pero la historia da claramente testimonio que sí es posible que haya rosas, y no nomás una o 10 o las que se haya encontrado Juan Diego, sino muchas. Y también lo vemos como porque estamos hablando también aquí, como en el mes de diciembre, al principio del mes de enero, hay hasta un festival de las rosas.
Si no hubiera rosas, en realidad, ¿de dónde sacaran tanta rosa? Y aparte que si en aquellos tiempos sí había rosas, entonces de manera que no iba a ser algo sorprendente porque sí había rosas. Ahora otro punto que estaba usted diciendo. A la Virgen, cuando se le aparece, siempre las apariciones, sin contar cuando le da la vuelta a Juan Diego, eran arriba en el cerro, en la cumbre. Sí. Y cuando le da la orden, le dice, quiero que aquí en el llano me construyan un templo. Entonces ahí podemos ver otra contradicción. Bueno, si ellos estaban arriba en la cumbre, ¿por qué les dice aquí en el llano? El llano era abajo donde se lo hicieron. Así es. Entonces, esas incongruencias nos llevan a pensar en muchas cosas, que no puede ser esto cierto. Y si estamos hablando de lo que ya mencionamos muchas veces, de la dirección a donde iba Juan Diego, a un templo que decimos, la fecha a veces que se da por varios historiadores, pues es en el 36, en el 45, o como decía el hermano. Pero independientemente de cuál sea esa, fue mucho tiempo después. Entonces el tiempo se nos fue, hay muchas cosas que pudiéramos nosotros hablar sobre al respecto de este tema. Entonces queremos solamente que ellos sigan pensando y analizando. ¿Por qué seguir creyendo en algo que no sucedió? ¿Por qué seguir creyendo en personajes que nunca existieron, como Juan Diego, como el tío, y que, como decíamos, si los sacramentos no se les impartían, aquí iba Juan Diego supuestamente a pedir el sacerdote para su tío? Los personajes de ahí, de toda esa historia que realmente existieron, fue Juan de Zumárraga, y él, siendo el principal testigo, nunca escribió nada. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en eso? Porque ya en unas cuantas horas, pues las personas van a ir, cuando ya no lo estén haciendo, ya la gente ya está llena ahí la basílica, ya las personas están llenos los templos, no les importa el frío, no les importan muchas cosas, y están haciendo algo que decimos de manera, pues ofende a Dios. Entonces agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Mandamos un saludo para Nadia Rodríguez, que nos estuvo escuchando precisamente desde México, y a todas las personas que continuamente nos escuchan, a Noemí desde Guadalajara, un saludo también, a Arely también, que nos escucha aquí en el estado de Texas, y a todas las personas, un saludo a la señora Carmen Muñoz de la ciudad de Anaheim, y pues nos despedimos, hermano Israel, Dios le pague por haber estado con nosotros. Amén, hermano. Solamente queremos despedirnos con una pequeña reflexión. Amigo Radio Escucha, ¿de dónde sacaron estas historias? La Iglesia Católica empieza a tomar de una y de otra creencia los cultos paganos que usaban desde hace mucho tiempo, y los adoptan porque eso le gusta a la gente. Si quieres encontrar en las Sagradas Escrituras algún dato de algo similar a lo que se está viviendo en estos días, abre tu Biblia, lo que dice en Hechos capítulo 19, versículo 23. Dice: para la honra y la gloria de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Daba ganancia, no poca, era mucha la ganancia. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, habla del apóstol San Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. El apóstol Pablo, con su predicación, a lo que estos hombres que hacían ídolos les llaman persuasión, el apóstol Pablo había apartado con su predicación a estas gentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Sigue analizando este texto. Ahí está lo que estás viendo en este tiempo. Adoptaron de Babilonia, adoptaron de diferentes creencias paganas lo que ahora te están enseñando. Te invitamos para que escuches las direcciones de los templos, de nuestros templos, y nos visites. Pregúntale a cualquier hermano acerca del Señor Jesucristo. Pregúntale de la predicación del Evangelio de Salvación en este tiempo, y ellos te van a decir: creer en Jesucristo y en Dios, y así podrás alcanzar la corona de la vida eterna. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.